Muy bien, como estábamos conversando recién, damos inicio a nuestra serie final de nuestro club de lectura de este libro, Cómo ser amigo e influenciar sobre las personas, que es la sesión 9 de nuestro club de lectura. Así que saludamos a todos, pero a todos los que están obviamente conectados de Colombia, Costa Rica, tenemos Ecuador, Chile y nuestro representante de Perú. Sí, sí, Perú, vamos. Bien, hoy día vamos a tener una dinámica para poder cerrar la parte 4 de nuestro libro, ¿cierto? Porque tenemos nuestra planificación y queremos cumplir y reconociendo nuestras reglas que nos funcionan muy bien. Respetar los tiempos, respetar la opinión de otro, asumir que mi perspectiva es una visión de lo del libro, no necesariamente puedes estar de acuerdo con todo, pero ya que tú la expreses, eso vale mucho para nosotros. Y también pensar que lo que buscamos acá es lo que yo aprendí le puede servir a otro y ser genuino en poder compartirlo. Es increíble, partimos el 22 de septiembre y hoy día 20 de octubre hemos logrado llegar a la meta, así que nos damos todo un aplauso, excelente, se logró llegar al día de hoy. Ahora, en la versión que tengo yo, la cuarta parte se titula Sé un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimiento. Sin duda, ya la cuarta parte, en esta versión que tenemos, edición, perdón, en esta edición, nos desafía. Entonces, cuando hablamos de cambiar a los demás, sabemos hoy día que hay gente que no cambia, pero Dale Carnegie nos plantea reglas que podríamos seguir para que las personas que lideramos o que reconocen en nosotros un liderazgo, las podamos ayudar a cambiar. Entonces, quiero que saquen los libros, los que tienen el libro físico, ¿ya? Y la primera actividad es si puedes leer algo que tengas subrayado y explicar por qué lo destacaste. Entonces, tomamos nuestro libro de la parte 4, estamos hablando solo de la parte 4, y busca algo, no necesariamente elígelo, sino que lo que salga y lo puedas compartir. ¿Ok? Por ejemplo, acabo de abrir mi libro, acá lo tengo, ya, y voy a hacerlo como modelo para que lo podamos aplicar. Estoy en la página 197 y destaqué lo siguiente. Por cada cesta llena de peras que recojas, te pagaré $1. Pero cuando hayas terminado, por cada pera que yo encuentre en el patio, te cobraré $1. ¿Qué te parece? Lo hallé increíble. ¿Y por qué lo destaqué? Porque en mi época de profesor universitario hice un examen inverso. En el sistema coloqué la lista de todos los alumnos y a todos los alumnos les puse un 7, nota máxima en la escala de Chile. Y me recordó eso, porque después les dije, ok, aquí tengo un montón de preguntas y quiero que pasen y defiendan sus 7. O sea, yo se los doy, pero con el conocimiento que ustedes tienen, defiéndanlo. Y me acordé de esto, de esa técnica, aunque no la conocía, lo hallé tan especial porque eso hace que la otra persona se estimule, avance, ¿cierto? Por eso lo destaque. Ya, muy bien. ¿Quién quiere leer su parte que destacó? Levánteme la mano y le doy la sesión. María del Carmen Altamirano, adelante. A ver, yo también habría sido de pura suerte y me salió una que resalté en el principio 5 que dice la frase de Antoine de Saint-Exupéry: no tengo derecho de decir o hacer nada que cause que alguien se desmerezca ante sus propios ojos.
Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir la dignidad de una persona es un delito, básicamente por el principio de evitar que la otra persona pase vergüenza. ¡Uy, qué lindo! Sí, nadie tiene el derecho de dañar la perspectiva de otro. Pega eso, pega adentro. Gracias, gracias María del Carmen. ¿Quién quiere leer lo que destacó? Muy bien, Carolina, adelante. Ya, yo destaqué del principio 3. Dice, el líder entiende que los errores y los fracasos se forman a la superficie desde todos los rincones de la vida y por lo tanto deben tratarse como instancias aisladas y redimibles en lugar de como errores fatales. Eso me gustó, lo destaqué porque justo habla de, o sea, contaba como la historia de alguien que no reparó bien el avión. Entonces, siento que a veces destacamos más como los errores, los vemos con la gravedad, con mucha gravedad, y no conocemos las situaciones que había detrás de eso en la persona. O sea, olvidamos que todos estamos librando situaciones internas que de pronto nos hacen cometer algunos errores, ¿no es cierto?, en el aspecto de nuestro trabajo, lo laboral, en lo profesional, pero que no nos pueden marcar ni generar como a través de eso una imagen, una identidad para nuestros líderes, para los líderes. Muchas gracias. Hoy uno se acuerda de los errores de uno. Muy Sí. bien. ¿Quién más quiere leer lo que destacó? ¿Quién se atreve? Arlet, adelante. Hola, ¿cómo están? No los había saludado. Yo destaqué la siguiente frase. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptable las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte de la decisión de la cual emanó la orden. Esta es de la regla 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Y la destaqué porque, no sé, creo que es la importancia de la confianza y a veces el sentido de pertenencia que tenemos en los equipos y en los entornos de trabajo. O sea, cuando una persona siente que se le escucha, que puede de cierta forma aportar desde su experiencia, de su visión, y no solamente es como un ejecutor así cuadrado, es mucho más relevante y se hace más significativo el trabajo o cualquier otra cosa que se desempeñe y una vez se olvida. Entonces a veces como que te toma la urgencia, y a veces es verdad, en situaciones no tenemos tiempo para preguntarle a todos, em, pero se nos olvida eso, que el líder, ¿cierto? No siempre lo sabe todo. Y también tiene que asumir eso y que eh, es parte del liderazgo el confiar en el equipo y hacerlo partícipe de las decisiones también. Muchas gracias, Arlet. Excelente equipo, lo estamos haciendo muy bien. ¿Alguien más quiere leer alguna parte de esta acá? Vamos a buen ritmo. María Victoria, Colombia, adelante. Bueno, voy a leer la regla número 6. Recuerden que la redacción de este libro es diferente a la de todos. Dice, escuche usted estas sabias palabras del extinto profesor William James de Harvard, el más distinguido psicólogo y filósofo quizás que ha tenido la Unión. En comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos despiertos a medias. Solo utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así muy dentro de sus límites. Posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza. Si usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza, y uno de esos poderes que probablemente no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para elogiar a los demás y hacerles comprender sus posibilidades latentes.
De modo que, para cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos, la regla 6 es elogie hasta el menor progreso y elogie todos los progresos. Sea caluroso en su aprobación y abundante en elogio. A veces quizás pasamos por alto o lo volvemos, como decimos en Colombia, se volvió paisaje porque tenemos a alguien dentro del equipo, varias personas que hacen su trabajo muy bien, lo vuelves paisaje, algo habitual y puedes pasar por alto elogiar el trabajo y las capacidades de esas personas. Y es muy importante que las personas, pues que a las personas nos recuerden, lo hiciste bien, tienes mucha capacidad, qué interesante lo que hiciste. Entonces, esa fue como cuando abrí mi destacada en la regla número 6. Gracias, no conocía eso. Que no se te vuelva paisaje, destácalo. Ah, bueno, en Colombia, cuando algo se te volvió muy habitual o algo, ya se te volvió paisaje. O sea, como que se te volvió algo tan cotidiano que ya lo pasas por alto. Entonces, coloquialmente decimos, ya lo volvimos paisaje. Lamentablemente a veces aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Gracias, María Victoria. Qué bien. A ustedes. Muy bien. Vamos a la siguiente parte que tenemos trabajo por delante y lo vamos a disfrutar. Bueno, lo que viene a continuación es este desafío que lanza la etapa 4 de sea un líder. Entonces, en este caso, no sé si ustedes lo perciben de la misma forma, el autor define reglas para que nosotros podamos cambiar la actitud y conducta de alguien. Entonces, en base a esto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es más fácil de aplicar para ti y por qué? O sea, de estas reglas, de este set de reglas que nos entrega el autor, ¿cuál es para ti más fácil de aplicar? Entonces, aquí tengo las reglas y el primero que entra en escena es Don Mauro. ¿Cuál es más fácil de aplicar de estas nueve reglas para ti? La que más o sea, la que se me ha vuelto más costumbre, sobre todo la semana pasada, ¿qué tal a todos? No lo había saludado, perdón. He estado con más pega que mucho trabajo, en realidad. La 7. La 7, de hecho, me tocó vivirlo muy cercano la semana pasada, que estuve en una sesión con Google y me tocó que una persona en mi equipo que yo llevé a la sesión se ponía muy nervioso a la hora en inglés. Entonces, en la primera, al empezar, fue como, oye, preséntense, cuenten un poco cuáles son sus expectativas. Y la verdad, yo lo vi que se fue así, pero a negro cuando le tocó presentarse. Esto era casi las 8 y tanto de la mañana, 9 de la mañana. Y después, cuando nos fuimos a la cena, después, que más que cena era carrete en un restaurante que nos llevó Google, el salud, como él ya estaba más relajado, estaba con algunos tragos encima, yo lo que le dije, haz tú el brindis. Y me dijo, no, pero ¿para qué? Yo le dije, hazlo tú para que te relajes, porque tenía que hacerlo en inglés, porque la mayoría de la gente hablaba en inglés. Y la verdad es que se soltó y al otro día, temprano, no sé si era efecto del alcohol de la noche, pero en la mañana ya él cuando pudo presentarse, o sea, contar un poco y arreglar la situación, para él fue súper ameno y estaba mucho más relajado. Entonces yo cuando iba, no, él es muy pro en arquitectura, aquí y allá, y la verdad es que en la mañana, claro, él había dado una señal de inseguridad y después ya con la tarde, que yo sabía que era otro ambiente, pero le ayudó para que el resto de la sesión, que fue el jueves, ya estuviera mucho más tranquilo. Por eso creo yo que para mí ese efecto, quizás no de la manera en que lo explican en el libro, pero sí con situaciones que te permiten como adaptar y dar confianza a la gente. Muchas gracias, Mauricio. Y Igmar, ¿qué regla? Aquí las coloco para que
¿Qué regla es más fácil para ti? No, estaba en mute. Eh, yo creo que más fácil para mí es la 7. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Eh, bueno, similar a la del paisaje, ¿no? Que a veces las actividades se hacen tan repetitivas que uno ignora o obvia que la persona también le dedica el ser, digamos, el hacer las cosas bien y lo da por hecho que siempre lo va a hacer bien y es algo habitual. Y siempre vemos cuando falla y notamos más cuando falla que todo, digamos, todo el tiempo que hizo las cosas buenas. Entonces, creo que atribuirle esa reputación de hacer las cosas bien mantiene esa llama dentro de la persona a que siga haciendo las cosas bien. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Igmar. Muy bien, miren. Bueno, la de fácil está bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es más difícil de aplicar para ti y por qué? ¿Ok? ¿Cuál es más difícil de aplicar de estas reglas y por qué? Entonces aquí ya vamos con Arlet primero. Aquí vamos a hablar todo, así que Arlet primero vas. Ahí está, estoy pensando. Eh, Te voy a dar tiempo, vamos a leerlo para la grabación. Dice, vale. regla uno: empiece con elogio y aprecio sincero. Regla 2: llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Regla 3: hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Regla 4: haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla 5: permita que la otra persona salve su propio prestigio. Regla 6: elogie el más pequeño progreso, sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla 7: atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla 8: alienta a la otra persona y haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Regla 9: procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. ¿Cuál será la más difícil para usted? Arlet, usted Ya. comienza. Para mí, la 2. Llamar la atención sobre los errores de manera indirecta. Y es más por un tema de yo sobrepienso mucho las cosas. Entonces, en ese momento es qué palabras uso para poder no herir a esta persona, decir lo que quiero decir de manera asertiva y todo eso. Entonces, como pienso mucho, estoy 2 días antes elaborando la conversación y ver qué es lo que voy a decir. El tema social para mí es un poco dificultoso también. Me he visto en situaciones en que he dicho cosas de una forma que no es como la quería decir. Entonces, la 2 para mí. Muchas gracias. María Victoria Manjarres, su turno. ¿Qué regla más difícil para usted? Aquí estaba también pensando en eso. Mm, yo creo que la regla 4. La verdad, quizás pues por temperamento y por los roles que he tenido, he sido más de dar las instrucciones, las órdenes. No quiere decir que de una manera poco amable o algo, sino que también a veces pues se hace alusión a que se haga en forma de preguntas, ¿qué tal si hacemos? ¿Qué les parece? Lo utilizo mucho esa técnica, pero también tengo claro que en algunas ocasiones pues hay que dar las instrucciones y ya.
Entonces, creo que se me puede dificultar más esa regla número 4. Muy bien. Ahora es el turno de Nicole. Ya, Nicole, aquí te muestro las reglas. Dinos la regla y léala por favor para que refresquemos todos cuál es la que La verdad más. es que a mí también se me hace bastante difícil la regla 4, hacer preguntas en vez de dar órdenes. Cuando, por ejemplo, en mi quehacer laboral con los niños, cuando ya no hay opción, eh, tengo que detenerme y pensar muy bien en cómo preguntarlo en vez de ir y decir, haz esto para optimizar el tiempo. Como que me cuesta a veces, sobre todo en momentos en donde estoy con tiempo acotado o bajo tensión o ya cuando la conducta de mis estudiantes están un poco ya más dispersos, me cuesta un poco hacer las preguntas para poder encauzarlos más que darles la orden. Sí, yo creo que la 4 es la que más me cuesta. Muchas Sobre todo en gracias. momentos cuando uno está más o menos con poquita paciencia. Marianela, tu turno. Me pasa igual, la 4 el hacer preguntas. Estoy también trabajando en entender un poquito más el coaching y se me parecía mucho esta última parte de ese tema porque justo es eso, ¿verdad? No señalar de una vez o decir lo que uno está viendo, sino hacer que la otra persona interiorice y piense por sí y pueda darse cuenta, ¿verdad? Y normalmente yo me fui y dije, ¿verdad? Y hasta dije que había que hacer. Y no, ¿verdad? Entonces, es algo que estoy trabajando y realmente es un poquito difícil. Quiero apoyar también a Arlette, ¿verdad? Creo que fue Arlette la que dijo la 2, porque también decirlo indirectamente cuesta más. Hay que buscar muy bien y yo a veces pienso que indirectamente se podría, o sea, hay que buscarlo también, que si lo digo indirectamente podría diluirse el mensaje y no llegar a lo que quería decir, ¿verdad? Entonces también esa me cuesta un poquito. Ahí entre esas dos. Oye, Marianela, en tu caso, por ejemplo, ¿qué tipo de órdenes das tú en el equipo? Danos algún Ujú, ejemplo, porque claro, hemos destacado la regla y como esta salió bastante, eh, ujú. ¿qué tipo de órdenes? Y veamos cómo podríamos construir la pregunta. ¿Se Wow, es entiende? difícil. A ver, Sí, busca vamos una a ver. orden mientras hay dentro Sí, de tu... no. ajá. Por ejemplo, somos un equipo, todos hacemos lo mismo. em, Entonces yo encuentro una solución y en lugar de llevar al equipo a pensar en la solución, la suelto y la digo y sí pregunto, ¿qué les parece? ¿Verdad? Claramente, para que construyamos sobre eso. Pero muchas veces se queda ahí, sí, ya Nela lo dijo, hagamos eso. ¿Verdad? Entonces, es eso, es como, o sea, de pronto guardarla y indagar porque podría ser mucho mejor la que podamos hacer en conjunto que la que se podría decir a primeras, digámosle así. Ujú, Ok, a ver si capturo la idea. Ya está en un proyecto, tienen un problema y por ejemplo, tú dices, ya, se perdió la información. Entonces tú vas y dices, ya, la solución va a ser una nueva base de datos y reconstruyamos la base de datos. Punto. Pero tienes el equipo que lo puede hacer. Como Igmar es de tecnología, Igmar, ¿qué pregunta harías tú para que no suene como a orden? Saquemos la ujú. pizarra aquí a los técnicos, a ver. Ya tenemos el caso. Mariana le dijo, ya, reconstruyen la base de datos, se acabó y pónganse las pilas a trabajar. Dio la orden. ¿Cómo aplicarías una pregunta al equipo para que no sonara como orden? Complejo. Es que es como que llega, ordena tu pieza cuando le digo a mi hija y lo tiene que ordenar. No hay, digamos, algo como que serías tan amable de ordenar tu pieza, ¿no? Pero en No, un tema de TI es como que muy, bien, bien directa la pregunta. No hay sí. tanto ese. Es que es la bajada, ¿te das cuenta? Es como la bajada. Oye, Mauricio te está lanzando un salvavidas, ¿eh, Mauricio? A ver.
Sí, lo que yo hago comúnmente, porque a mí la verdad me cuesta esa cuestión de, oye, a esto, porque soy medio intolerante a la inoperancia cuando alguien le tiene que decir algo. Lo que yo hago es decir, eh, le digo, oye, de lo que tú estás haciendo, ¿te parece? Veámoslo, desafiémoslo para ver cómo funciona frente a algunas cosas que yo tengo en mi cabeza. Ujú. Y como que va y alguien como que, de hecho, las personas que no hayan hecho nada te dicen así como, ya, pero dame hasta mañana. Y ahí uno se da cuenta al tiro que no llevan nada. Pero los otros te dicen, no, ya, mira, dame unos minutos y para que lo vayamos revisando y vayamos. Porque tú finalmente le dices de antemano que tienes una idea, quieres ver lo que tiene, pero tú lo que quieres es desafiar quizás para intercambiar ideas. Eso me sirve más. Yo la verdad soy súper malo diciéndole, oye, a esto porque, perdonen, pero yo prefiero no contar con esa persona si le tengo que decir, mejor lo hago yo. Oye, Sí, es A que mí me pasa eso. por eso digo que es complejo, pero porque ¿cómo lo que aterrizamos pasa mucho eso? Ella le está dando una orden y tenemos que cambiarle una pregunta. Oye, Carolina levantó la mano. A ver, Carolina, ¿qué se te ocurre a ti? es que en TI es complejo. ¿No? A mí o sea, lo que yo pensé, lo que me pasó la semana también, que era algo como más técnico en resolver. Y o sea, alguien me vino con un problema, o sea, como una situación, y yo le volví la pregunta a él, a la persona, diciendo, ¿qué es lo que me sugieres? Ujú. Entonces, frente a un problema, antes de dar la solución, o yo es como, yo sabía lo que se podía hacer, pero al preguntar, ¿qué es lo que me sugieres entonces? Y claro, y de ahí la persona empieza a dar como la respuesta, la solución, o lo que se debería hacer. Entonces ahí, claro, uno dice, ¿y crees que podrías como colaborar tú en esa parte? Entonces, eso es como lo que me pasó a mí. No sé si se aplica a la pregunta que tú estabas haciendo al ejemplo, pero Carolina sí. nos dio la respuesta. Entonces, Marianela tiene que decir al equipo, muchachos, esta es la situación. ¿Qué sugieren ustedes? Y esperemos que alguna de las sugerencias apunten a reconstruir la base de datos. Y a él, al que dice reconstruyamos la base de datos, Hacemos entonces un le haría la reconocimiento. pregunta, ¿y tú crees que podrías colaborar con esto? ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, estamos en esto y son tantas reglas que la pregunta es, Ujú. ¿cómo Muchas bajo reglas. esto a mi realidad o en mi contexto? Y, porque si no lo ejercitamos, se nos va a olvidar. Y yo creo que ahí va quedando un desafío. Mauricio, tú levantaste la mano. Cuéntanos. Sí, a mí personalmente lo que me ocurre, y es una visión súper propia, me pasa que a veces esas vueltas grandes, si bien permiten al equipo analizar y tomar tiempo, a veces hay consideraciones que no tienes tiempo de decisión y tienes que ser como más explícito. Yo entiendo que esto es en un escenario súper ideal, pero como yo siempre he dicho a mi equipo, o sea, si yo le digo al VP o al SVP de mi trabajo, no, mira, déjame analizarlo, o sea, yo a las 2 horas estoy en la Eh, eh, notaría firmando mi finiquito. estamos debatiendo qué hacer. Entonces, Depende, creo yo, del claro, ese problema, es el pues, ¿no? Sí, punto, claro, Ah, porque efectivamente es como en un escenario súper ideal y a veces hay como que tratar de sacar las cosas como un poquito más directo. Pienso yo oye, claro. Mauricio, ya que te quedaste con la palabra, ¿qué regla más difícil aplicar para ti? que la nueve. De Procure hecho, que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted Está sugiere. relacionado, sí. sí, es porque de alguna forma pienso yo que a veces son tantas cosas las que vienen y te estás constantemente desafiando que a veces cuesta decirle, por ejemplo, pucha, justo tengo aquí en la cámara a Marianela, entonces yo decirle a Marianela, oye, lo que tú estás haciendo está fantástico, está muy bueno, pero a veces hay tantas cosas que por hacer como que la persona a veces dice, me está diciendo esto ya para que me comprometa más o me queda hasta más tarde trabajando. Entonces, a mí en lo personal
y puede ser por mi forma de ser también, pero me cuesta pasarle ese como gratitud a la gente y que realmente crea que es porque realmente está haciendo un buen trabajo. A veces, como le digo, es como, ya, pero ¿qué me vaya a pedir de vuelta? Me pasa eso. Mauricio sacó algo a la pizarra que, claro, las reglas uno las toma y las puede aplicar, pero depende a la persona con la cual se le aplique. Porque si tengo una persona que considera de que le estoy diciendo algo porque quiero algo, no aplica. Se rompe esto y al final se genera, no, ya me está adulando. ¿Se acuerdan de la adulación? En realidad me dice esto porque la otra vez me dejaste mal y estás tratando de compensar, pero yo no te perdono lo que me hiciste la otra vez. Arlet, adelante. Sí, que encuentro totalmente acertado lo que dicen y creo que también tiene que ver con la cultura que están arrastrando en sus organizaciones, porque si yo ya sé que si me van a adular es porque me van a pedir algo, por ejemplo, es porque ya ha pasado antes y que no hay una recompensa quizás más que gracias por ponerte la camiseta. No lo sé. Entonces, creo que la aplicación de las reglas también tiene que ver más con el historial, ¿ah? Con la cultura y con cómo se gestionan los equipos. Porque si partimos todo, claro, y estamos acostumbrados a que me reconozcan, a que bien, a yo ser parte, va a pasar. Ahora con lo que dice Mauricio de las situaciones, sí, pues, o sea, todo el rato, el líder tiene que adaptarse a la situación y el equipo tiene que ser consciente también de eso. O sea, si estamos en urgencia, no tenemos tiempo para una lluvia de ideas ni nada de eso, ni para preguntar ni para votar. No, el equipo tiene que saberlo también. Ya después de eso haremos la retro o lo que sea. Pero en situaciones de calma, vale, juntémonos, tiremos ideas. Entonces, hay que ir moviéndose por esas instancias, por esos liderazgos también, en función del ritmo y del contexto que está viviendo también el equipo. Gracias, gracias, Arlet. ¿Alguien más quiere opinar de este punto como para pasar al siguiente? ¿Alguien más? María Victoria, para antes de pasar a la Pero siguiente. Mauricio tiene la mano levantada. La levantó antes. Ay, perdón. O se le queda. Ah, se No, le pero quedó. dale nomás. Sí, lo No, mío era un punto así como muy de complemento a lo que decía Arlet, que eso de la cultura es un tema súper real. En mi caso, trabajo con gente de Colombia y la gente de Colombia es como súper amoroso para hablar y uno a veces piensa, oh, sí, te están tratando bien, a no sé, a alguien de otro lado donde son de carácter más fuerte. Entonces eso es muy importante también, la cultura. Eso nomás, perdón. yo ya le iba a decir que cuidado con lo que iba a decir de la gente de Colombia. Pero sí, sí, válido, válido, pero precisamente, perdón, que he estado un poco agripada, pero lo que dicen todos, muy válido el tema de la cultura y demás. Y quizás lo complementaría diciendo que en el liderazgo hay algo que es clave y es que uno tiene que saber diferenciar el tipo de personas que tiene en el equipo de trabajo, porque con cada una de ellas muchas veces lo que te puede funcionar con uno puede que no te funcione con otro o con un grupo como tal, ¿cierto? Eso es una realidad. A mí, ¿por qué me generó así como la inquietud o la crítica con esa regla número 4? Porque definitivamente, como lo mencionó alguno de ustedes, hay momentos en que tú no tienes tiempo para hacer acuerdos o preguntar o hacer el sondeo, porque la situación o es tan apremiante o es tan puntual o no hay espacio para el debate que pues simplemente lo que resta es dar la orden. Entonces, creo que todo es muy válido y que la clave está en que uno, desde el liderazgo y desde la cotidianidad de la vida, sepa cómo aplicar qué en qué momento. En alguna parte del libro habla, por ejemplo, de que muchas veces cuando tú quieres solicitar algo, hay una forma de pedir, como me quieres apoyar, quieres colaborar. Y créanme, me pasó hace muchísimos años. Apliqué eso y la persona se me puso así, me dijo, no, pero ¿cómo que quiero? Es que yo lo tengo que hacer, es mi trabajo, es esto. Y uno dice, wow, pues es relativo, ¿cierto?
Yo pienso y soy una convencida de que la mayoría de las veces las reglas funcionan y son muy buenos principios de vida, pero puede que te encuentres en situaciones en que puede que no aplique. El Zoom te reconoció la mano en alto, sí. Y quedó ahí, mano levantada. Bien, bueno, eh, sin duda el tema de leer el libro, ¿cierto? Y conversar todo esto nos va aterrizando un poco a nuestra realidad y a nuestro contexto y el desafío que va quedando después del libro. Porque aquí deberíamos hacer un taller y ponernos en escenarios para ver cómo uno le entra acá, a cada una de estas cosas, porque la bajada siempre es necesaria, sobre todo con estos libros que nos llevan a cambiar conducta. Pero yo quise hacer esta imagen, porque así siento que vamos llegando, que podemos enfrentar esta versión número 9. Quería poner un video, pero la verdad que dije, no, mejor una imagen y el video lo colocamos nosotros, de avanzar como un equipo y poder leer un libro con estas características. Y es inevitable no mirar estas imágenes y que por lo menos mi corazón se alegre al ver que iniciamos algo. Pero también da un poquito de pena los que faltan, ¿cierto? Los que iniciaron, pero algo pasó. Pero bueno, aquí están nuestras imágenes y recordar algo. Quiero recordar lo de la primera sesión, el contexto de este libro. Carnegie, hay que entender que abrió el camino de lo que hoy conocemos como empatía, liderazgo positivo e inteligencia emocional. Porque estamos hablando del año 1936. O sea, hoy día estos temas literalmente son temas relevantes. Hay todo un sector de servicio, incluso hasta carreras profesionales dedicadas a potenciar estos conceptos. Pero no podemos olvidar de que estos no son principios científicos ni recetas científicas, sino que es de una persona que se atrevió a escribir un libro dada la consecuencia del resultado de sus clases, al escuchar personas, al compartir cómo lo que él enseñaba funcionaba en el diario vivir de las personas de negocios. O sea, entonces este libro sin duda nos lleva a entender de que sí, po, esto fue creado por un profesor que desarrolló algo que no existía, que encontró el insight y después de dar el curso y empezar a darse cuenta de que a mucha gente sí le funcionaban estos principios, decidió escribir este libro. Ahora, este libro en buenas manos es excelente, pero en un corazón incorrecto es peligroso. Lo bueno es, y lo que yo hallo interesante, lo bueno es que si alguien nos quiere manipular de esta forma, por lo menos nosotros sabemos las reglas del juego. Entonces, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que están ocupando uno de los principios de este libro para quizás manipularnos. Ahora, ¿cómo modernizamos la aplicación de estos principios en nuestro diario, en nuestra cotidianeidad? Recordemos algunas reglas, como preguntándonos, a ver, ¿cómo aplico esto? No critique, no condene, no se queje. ¿Se puede aplicar? Totalmente, ¿cierto? Eso es fácil de poder aplicar, es una determinación de uno. Demuestra aprecio honrado y sincero. ¿Es posible aplicarlo sin que la otra persona lo malinterprete? Es un desafío. Lo hablábamos que depende de nuestros contextos. Ahora, despertar en los demás un deseo vehemente, desafío, totalmente. Cuando hablamos de las 6 maneras de, de agradar a los demás,
Aquí estaban estas reglas. Interese sinceramente por los demás. ¿Podemos aplicarlo? Sí. Sonreír también. El problema es si alguno de ustedes no tiene costumbre de sonreír, claro que les va a costar, pero para quienes nos gusta sonreír, sí se aplica. Recuerden que para toda persona su nombre es el sonido, y ahí me acuerdo de mi nuevo amigo que se llama Frederick. ¿Ah? Y lo interesante es que él también se acuerda de mí, Ricardo, y espero mañana poder juntarnos en la esquina nuevamente y poder saludarnos, a pesar que no tenemos ningún vínculo de negocio ni nada, simplemente el encontrarnos en la vida y generar un rato agradable, sin duda cultiva una amistad. Regla 4: ser un buen oyente. Eso es desafiante, sobre todo cuando uno habla mucho. Y eso es mi caso. Regla 5: hable siempre de lo que interesa a los demás. Cuesta un poquito, ¿cierto? Porque no sé, si no conozco bien a la otra persona, no sé cómo entrar, pero para eso hay que investigar y ahí nos ayuda mucho las redes sociales de las personas porque nos damos cuenta de ciertas cosas, si tiene hijo, no, qué deporte practica, a qué le coloca like en las cosas, en LinkedIn, tenemos algo más por buscar. Y la regla 6: haga que la otra persona se sienta importante, igual eso es un desafío. Tenemos mano levantada. Adelante, Mauricio. Yo tengo una duda y curiosidad con la regla 5. Y lo digo porque me pasó el jueves. Yo traté de aplicar eso de habla siempre lo que le interesa a los demás. El tema es qué pasa cuando es recíproco y yo hablo de lo que te interesa a ti y tú hablas de lo que me interesa a mí. Quedamos en un vacío. O sea, a mí me pasó, yo, oye, no, y cuéntame, en Canadá juegan béisbol en esta época. No, ¿y cómo va el béisbol? No, bien, todo bien, pero cuéntame del tenis. Y al final la conversación terminó siendo súper vacía. Así, ¿cómo será que al final terminó? Ya, ya, me voy a buscar un café. Yo ahí, y por eso lo traigo a la mesa. ¿Qué haces ahí? ¿Qué tiene una punceada? ¿Continuar la conversación por tu lado? ¿Lo llevas para el otro lado? ¿Qué haces? Eso se llama en informática un deadlock, un abrazo mortal. Sí, total, Pero a ver si total. entiendo, Mauricio, lo que tú nos planteas como para que opinemos. Es, ok, yo voy y hablo con Mauricio, le hablo, oye, ¿qué tal el básquetbol y todo? Porque sé que a Mauricio le gusta el básquetbol. Y él me dice, sí, jugaron los Lakers y todo. Oye, pero ¿y tú con el fútbol? ¿Viste la final entre Argentina y Marruecos? Digo, sí, sí la vi, me gustó, ganó Marruecos. Bien, listo, se acabó. Exacto, porque la otra persona quiere hablar de tu tema, tú quieres hablar del otro y terminas como en un vacío donde no sabes quién tiene que ceder para convertirse el centro de atención de la conversación. Y porque yo traté de aplicarlo, yo soy súper bueno para hablar, no sé si se han dado cuenta, pero me pasa que en esto traté de hacerlo diferente y la verdad me salió el tiro por la culata. Fui súper malo. ¿Qué consejo le damos a Mauricio? ¿Quién Yo se hubiera acuerda? cedido, porque al final ya usted ve la intención, o sea, vamos, es como lo que decía, si lo intentan con nosotros nos damos cuenta, entonces la otra persona quería que usted se sintiera ameno, digamos, en la conversación, usted se da cuenta, y usted también quería lo otro, pero la conversación se terminó. Si usted le hubiera hablado de lo suyo, de pronto se hace más amena y ganan los dos, digo yo, que podría haber sido una solución fácil. Bueno, aunque usted quería también, pero déjalo ir, digo yo. Bien. ¿Alguien más quiere aconsejar a Mauricio cuando le toque una conversación de abrazo mortal? A mí me pasa igual, eso me ha pasado con una amiga que es muy cercana, y es porque yo soy un muy buen oyente, yo prefiero que el otro hable y ella también prefiere que el otro hable. Entonces pasa eso, oye, ¿tú cómo estás ahí? Yo todo bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿cómo va la pega? Súper, ¿y tú cómo va la pega? Entonces entramos en un bucle que quedamos así, ping pong, y hago lo mismo que dice Marianela. Yo prefiero ceder por el bien de la conversación, y hablar quizás un poquito más de mí, profundizar un poco más de mí, hasta que llega un momento en que ya toca dar la vuelta. Entonces, alargo lo que ya hablo yo y de ahí
doy la vuelta y dejo que la otra persona, que es muy poco expresiva en realidad, hable lo que quiera decir sin forzar. Gracias, Arlet. Ya, Mauricio, varios aportaron. Carolina, tú tenías levantada la mano también para poder abordar algún punto. Cuéntanos. No, hacer, o sea, sugerir que eso, lo del nombre, que es sumamente importante en lo digital, que ahora nos comunicamos mucho por escrito, que siempre, ya sea un WhatsApp o un mensaje que enviemos, siempre partamos con el nombre de la persona, aunque sepamos que le estamos escribiendo a él porque es súper personal, pero siempre es como, hola Jorge, y siempre usar el nombre porque así se aplica también. O sea, cuando tú lees un texto, un mensaje que es directo para ti, porque está tu WhatsApp, por ejemplo, o tu correo, pero ya leer con el nombre, eso también produce el mismo efecto que explica el libro al hacerlo verbalmente. Entonces, eso quería sugerir. Súper. Tienes razón, ¿ah? A veces uno manda un WhatsApp y si uno no coloca el nombre suena más duro. Pero si pusiera Exacto. el nombre, Nicole, te cuento que sí, va lo que hablamos. Es distinto de decir, Exacto. va lo que hablamos. Se lee Sí. distinto. Buen Es que detalle al ese. final produce, al final es el mismo efecto, ya sea en lo digital, en lo escrito, como en lo verbal. Entonces, como en lo digital además hay que cuidar más porque el tono, la interpretación queda como más todavía a la deriva de la persona, o sea, a la perspectiva de la persona que lo lee. Entonces, es mucho mejor tener ese cuidado. ¿Saben que yo hice un ejercicio con el tema de las reglas? Yo tengo un grupo de WhatsApp de compañeros y amigos que quedamos del MIT cuando estudié allá con ellos, un programa de liderazgo e innovación, y no hablan hace rato. Y yo hoy día, pero si se los puedo mostrar, hice esto. Traté de aplicar la regla de... ¿Por qué? Porque hace mucho rato que no hablan. Y aquí, a ver, vamos a ver si se ve. Ya, aquí va. A ver, compartir. A ver, compartir. Quiero compartir lo que está aquí. A ver si compartir el sonido. Veamos cómo resulta. Bueno, aquí están. Liderazgo. Y aquí. Mire lo que escribí. Hola, ¿hay alguien por aquí? ¿Me pueden responder esta pregunta? ¿En qué están trabajando laboralmente? O mejor dicho, ¿en qué desafío laboral están? Me gustaría escuchar la respuesta en un audio, ya que extraño oír sus voces. Y aquí respondieron. Hola Rick, buenos días. Bueno, si entendí bien, el reto actual laboral mío estoy en rol de fundadora, entonces literal crear empresa con todo lo que eso implica, ¿no? Ya lleva como 3 mesecitos y medio, Multiply, y estoy en el reto de... Ya. Es Alejandra. Alejandro. Hola Rick, muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien, pero Rick, como dice Ale, si entendí bien, ahorita estoy presentando dos retos. Por un lado, unos específicos de mi cargo, que es la implementación de la estrategia de casa matriz en Centroamérica a la unidad de negocios de Colombia, en la parte de creación, innovación y desarrollo de nuevos productos, pero basados en la estrategia. Y aquí está el tercero que me respondió. Hola equipo del MIT, ¿cómo andan? Gracias Rick por proponer esta actividad que siempre nos mantiene conectados, escuchándonos y activos. Te anticipo Rick que probablemente hay chances, 50% de que viaje en un par de semanas a Santiago a laburar allá, así que por ahí nos vemos. Con respecto a la consigna tuya, mi gran desafío laboral a fin de año es cuadrar la agenda. La verdad que a mí se me vuelve loca la agenda a fin de año. Y ahí va, ¿eh? Bueno, y ahí llegó otro, que no sé, él es mexicano. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues yo tengo mil y un retos para cierre de año.
tanto a título personal como profesional, pero enfocándome en los profesionales, el reto que tengo principal es cómo lograr un flujo constante, sobre todo de un mismo tipo de línea de negocios, porque pues Ahí está, bueno, no, no vamos a escuchar todo para que no entren personas. Pero se dan cuenta que traté de aplicar la metodología a un grupo de personas que está en distintos países, en distintos contextos, y apliqué esa sensibilidad. Quiero escuchar su voz. Y algunos no entendieron nada, pero igual mandan el audio. Entonces, aplicando lo que decía Carolina, si llevamos esto al mundo digital, se puede generar este, este contexto de interacción. Así que gracias, Carolina, por el aporte. Bien, y bueno, recuerden estas 6 cosas que nosotros podemos hacer para agradar a los demás. Y después viene el desafío para influir en las personas. Y aquí pusimos los 12 desafíos que, aunque sienta entusiasmo, no critique a los demás, comienza de manera amigable. Y fue lo que preparé. Bueno, como les decía, yo la verdad que estoy muy contento de haber hecho esta versión del club de lectura. Tengo una sensación muy grata dentro de mi corazón con respecto primero al excelente libro, que leerlo solo siento que tiene otro sabor, pero me gustaría que en este cierre de sesión, que pudieran resumir ustedes en una frase genuina, sincera, de qué les pareció el club con este libro y cómo se sintieron. Y cómo se sintieron. Entonces, para yo no delegar, cada uno le lanza la opinión al otro. ¿Le parece? Parto yo y simplemente gratitud. La verdad que me leí el libro, lo estoy aplicando y, y genera una sensación bien particular cuando uno ve el resultado de las cosas que funcionan. Me enriqueció demasiado escucharlo a cada uno de ustedes, y aquellos que también abrieron su corazón y nos contaron algunas cosas que te ayudan a como marcar ciertas cosas del libro. Así que gracias a todos. Le doy el espacio a Marianela Rodríguez, Costa Rica. De ahí, Marianela, usted dice que continúa. Ujú, ok. Bueno, como yo les conté al inicio, es mi primer club de lectura, me pareció muy bonito. El libro me pareció un poco denso porque trae muchas reglas y muchas cosas. Entonces es difícil de memorizar y de dejarse algo, pero al mismo tiempo el estar aquí en equipo y el estar cuestionándonos y el estar conversando permite que nos deje algo. Este cierre, por ejemplo, con ese resumen de todos los reglas y los principios, ¿verdad? Y pues permite también como recordar un poco más y dejarnos algo más en firme, digamos que solamente leerlo y pasar por el libro, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que me dejo. Muchas gracias, más bien, por toda la gestión y los comentarios. Ay, sigue Arlette, porque es la que está aquí a la par mía en mi pantalla. Em, para mí es eh, aprendizaje, yo creo, como todos las ediciones, aprendizaje, expansión. Esta edición fue especial, yo creo, porque hay mucha gente nueva. En las anteriores habíamos estado ahí con Sergio, que no sé qué le habrá pasado. Pero terminábamos poquitos y ahora terminamos hartos, entonces muy contenta por eso. Yo había intentado leer este libro años atrás y la verdad que he llegado como a la página 20 y dije, no, había aburrido el libro, no me costó demasiado, no pude. Y sí se hace distinto, no me acuerdo quién lo comentó una vez, parece que fue Mauricio, el hecho de venir, de conversar, igual hace que lo pienses más, que no pasa, como dice Marianela, no lo pasas así nomás, ya lo leí, cumplí, sino que te paras a reflexionar y a escuchar también a los demás. Así que feliz, feliz. Gracias a todos y a todas. Tienes que lanzar la pelota. Sí, se me olvidó, se me olvidó. Ah, Nicole. Muchas gracias. Bueno, para mí también fue mi primer ciclo de club de lectura. Ha sido un espacio de mucha nutrición. De hecho, yo mido el compartir con personas en cómo termino después de estar con las personas.
Y después de estar con ustedes en el club de lectura, yo quedo con energía, con mucha energía positiva, entonces son personas que suman mucho para mí. Y al haber compartido el libro con ustedes, fue muy grato. Yo la semana pasada no había leído todo, entonces también fue como fue un proceso de enseñanza que me tocó a mí estar en el papel de aprendiz, que me encanta. Creo que todas las personas debemos ser enseñables, porque podemos aprender de todo. Siempre hay una pepita de oro escondida en cada uno de nosotros. Y agradecer a Ricardo por esta función que tienes, que encuentro que es fantástica. Me encanta, de hecho me encanta ver esos mensajes y digo, no, no los puedo ver porque me baja la culpa de ponerme, de estar atrasado, ponerme a leer, pero es una buena dosis de, oh, ver un mensaje ahí, chuta, no he leído, no sé, te pones al día. Igual, muy encantada de conocerlos a todos ustedes, y muchas gracias. Em, María del Carmen. A ver, a mí me ha encantado, más que nada porque creo que durante nuestras sesiones hemos aplicado el libro. A mí me parece que en las sesiones hemos aplicado, por ejemplo, el interesarnos por los demás y de una manera genuina. Y yo insisto en eso porque creo que nos mostramos tal y como somos en esta sesión. Y en lo personal, siempre creo que practico más el principio de sonreír. Creo que es el momento que sonrío más en el día, los lunes al menos, así que no lo suelo hacer muy seguido. Así que por eso creo que coincido con Nicole en que uno se queda con la buena vibra después de estar con ustedes. Así que agradezco a todos también y también a Ricardo y que sigamos adelante para celebrar bien esta despedida de este libro, pero que tengamos la oportunidad de empezar a tener uno navideño así cortito, cortito, cortito. Y escojo a Inkemar. Ahí sí, gracias. Bueno, para mí la palabra que resume, terapia, la verdad. Que como bien han mencionado todos, sumarme al agradecimiento de Ricardo. Yo creo que sin esa fuerza que le das al equipo, nada de esto sería posible. La manera sutil en que tienes de sumarnos, con palabras o frases, yo creo que eso es lo grato. Eh, el saber que hay personas que también detrás de pantalla se preocupan por aprender, por leer, por aplicar, yo creo que eso motiva también a que uno se dé cuenta y diga, pucha, no soy el único, ¿no? Hay personas, muchas más personas que quieren aplicar esto en la vida para hacer, por decir algo fancy, un mundo mejor. Así que, nada, agradecido con todos ustedes, he aprendido de todos un poco, de su manera de pensar, de la forma en que ven las cosas. Y yo creo que eso es lo bonito de hacer redes, ¿no? Poder compartir y estar, eh, de acuerdo y desacuerdo en muchas cosas que nosotros podemos ver en el día a día de cada persona, ¿no? Eso, y yo elijo a Mauricio. Súper. Bueno, en mi caso en particular, la verdad es que puedo definir el libro como lo que más me cuesta hacer en la vida, que tiene que ver un poco con esta estructura. Me quedo también con lo que dice Nicole, que es esa energía que te da post sesión. La verdad es muy entretenido. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de contarle un poco de la sesión que iba a tener, hoy día de algunas cosas que vivo y también me gusta lo receptivo que es la instancia para levantar ciertas situaciones y también, bueno, agradecerle a cada uno de ustedes porque la sesión también sea amena. A Ricardo, que igual después me escribió, yo estaba en una reunión y, y la verdad es que con gusto la terminé. Les dije, oye, me tengo que salir, nos vemos. Eh, bueno, y esto también me ha ayudado a aplicarlo. Yo no solamente trabajo, hago clases en la universidad, a los que están terminando su proyecto de título y en verdad llevar esto por una persona que es eh, media directa como lo soy yo, la verdad es que esto como que te ayuda un poquito a pensar y a remediar algunas cosas. Así que en verdad agradecerles, mi primer club de lectura había querido entrar antes, pero no se había podido. De hecho, tuve
perdón, es que me alargue, pero vi algunos videos hacia atrás en el canal de YouTube y efectivamente habían sesiones, había una persona, dos personas y ahora que seamos bastantes, creo que es bastante interesante, que quizás no es solamente por lo que es el libro, sino por el ambiente que se ha generado. Así que, como les digo, agradecer a cada uno de ustedes por la sesión. Y a eso creo que está quedando Carolina, ¿o no? Sí, Caro. Gracias por el pase. Y bueno, mi primer participación aquí en este grupo de lectura, y en realidad es primero en grupo de lectura que estoy, así es que ha sido un viaje muy ameno. Yo creo que más que llegar al final ha sido poder ir disfrutando cada una de las estaciones, así que quiero dejarlo así como un viaje. Reconocer también, Ricardo, tu labor de motivador, de que logres que nosotros hagamos lo que tú nos dices, sí, y sintiéndonos satisfechos de hacerlo. Y, y lo otro es que en realidad el libro en sí, yo lo había leído un par de años atrás, pero claro, de una mirada de esto de influir en otras personas, ¿no es cierto?, de liderazgo. Ahora con una mirada ya más de psicoterapeuta, me doy cuenta que, que muchas de las cosas que ahí aparecen, más que una lista de cosas para hacer hacia otro, creo que algo sumamente importante es hacerlo con nosotros mismos. Entonces, esto de que si somos, cuán flexible podemos ser con los otros, cuán empáticos, eh, qué tan cosas positivas podemos hablarle a otro, reconocer en otro, va a partir siempre en nosotros mismos. O sea, cuán flexibles somos con nosotros, eh, somos condescendientes con nosotros mismos, ¿no es cierto? A veces caemos en este perfeccionismo y esta exigencia, y que si lo hacemos con nosotros mismos, obvio que lo vamos a hacer con el resto. Entonces, creo que ahora la mirada para mí de este libro fue cuánto de eso lo hago conmigo mismo. Y cuántas veces incluso me sonrío mirándome al espejo. Así que agradecer este viaje, la oportunidad y esta mirada distinta también de este libro. Y Gracias, le Carolina. queda María Victoria. María Victoria, sí. Sí, muchas gracias. Pues yo quiero dar las gracias por la oportunidad de recordar, reflexionar y validar principios básicos de vida. De verdad que fue para mí particularmente fue muy emotivo este club de lectura y también porque llevaba 2 sin poder participar y bueno, ya estaba haciendo mucha falta estar cerca de la energía de Ricardo, que como se lo he dicho, lo admiro profundamente porque mantiene su ánimo y nos mueve a nosotros a pesar del cansancio, las situaciones que tengamos. Este es un espacio de, digamos, como muy de uno, que te anima y te lleva como a pensar y a valorar muchas cosas. Y sobre todo, estar encausados en ese maravilloso hábito de la lectura. De verdad, Ricardo, que muchas gracias, lo valoro demasiado y muchas gracias a todos por el espacio. Muy bien, hoy nos sacamos la última foto con este libro que se va al lugar donde se guardan los libros ya leídos. Así que preparen foto. Aquí voy. El mejor rostro. Uno, dos y tres. Ya voy a sacar otra porque siempre alguien sale mal, así que aquí va la otra. Vamos, ahora sí, muchachos. Uno, dos y tres. Ya. Bueno, y de esta forma terminamos la sesión y damos gracias a todos los que ven la transmisión, los países conectados y todo eso. Realmente siempre es una alegría. Así que sigan y prepárense para la próxima versión del Club de Lectura. Vamos por la versión número 10. ¡Wow! ¡Qué bueno! Nos vemos.